De nuevo, cordial saludo a todos. Eh, Dios les bendiga y entonces vamos a abordar el tema propuesto para el día de hoy, que es la, ¿por qué no existe un diagnóstico sobre el estado de la copropiedad para la convocatoria de administrador y revisor fiscal? Mm, Siempre he sido un inquieto que se hace la convocatoria para estos dos cargos. Y dentro de la convocatoria se colocan siempre un sinnúmero de exigencias, pero jamás se le cuenta a los posibles postulantes cuál es la situación verdadera de la copropiedad. En ese orden de ideas es precisamente para poder que los posibles postulados o postulantes pues tengan unos criterios y conozcan al menos unas bases mínimas de cómo está el estado de la copropiedad y si asume o no el cargo, o mejor, si decide o no postularse según las condiciones y características planteadas en el diagnóstico. Pero esto nunca se da, pues no se tiene la costumbre de hacer, no se tiene la delicadeza de hacerlo, pues que no lo vemos importante y no es necesario. No es necesario, entonces pues por ese simple hecho, entonces no se hace, simplemente se preocupa por los conocimientos, la experiencia, los títulos que tenga la persona y algunas otras cosas, pero no más, hasta ahí. Entonces lo que vamos a tratar en la mañana de hoy es mirar por qué es importante un diagnóstico, por qué dar a conocer un diagnóstico de la copropiedad, del estado de la copropiedad, en este tipo de convocatorias. Por un lado, el administrador, pues imagínense, va a ser el representante legal, el ordenador del gasto y el autónomo en la contratación eh, eh, que tenga que hacer la persona jurídica y por supuesto el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por como persona jurídica en tema contractual, tributario y por supuesto las obligaciones a terceros. Lo mismo que el revisor fiscal, quien es el garante, quien vela por la transparencia de los procesos financieros y contables y que dictamina y que con su dictamen y su firma pues es el garante y da fe de que todo se hace conforme a las normas contables normalmente aceptadas en Colombia. Solamente por eso que estoy diciendo, hay muchísimos más criterios, pero estoy diciendo algo aquí muy relevante, y es precisamente porque el administrador que tiene la intención de administrar X copropiedad, pues pueda y deba tener un conocimiento básico y conocer al menos algunos criterios del estado de la copropiedad. Y esto tiene unas razones bien especiales. Y es porque pues se requiere saber, empezando porque algunas convocatorias, por no decir todas, incluso una que vi ayer, eh, piden dentro de la convocatoria que haga una propuesta de honorarios que vincule un plan de trabajo. Y uno dice, pero ¿y cómo voy a vincular un plan de trabajo si todas las copropiedades no son iguales? No tienen las mismas necesidades ni las mismas características, ni sus presupuestos, por obvias razones, son muy diferentes. Y entonces ahí es donde viene la ambivalencia que hay en tema de que no hay un diagnóstico, pero sí me exigen o sí piden como requisito
que haga un plan de trabajo. Mi plan de trabajo lo hago sobre un diagnóstico de cómo está la empresa o cómo está la copropiedad y hago un plan de acción y un plan de trabajo con un cronograma de actividades. Pero antes de llegar a eso vamos a mirar algunos conceptos en el tema del diagnóstico, ¿sí? Que realmente alude al análisis y a determinar cuál es la situación en la que está la copropiedad. Entonces dice, el diagnóstico alude en general al análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos y ordenados sistemáticamente que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. Ese es uno de los criterios habidos para el tema del diagnóstico. Pero también podemos mirar cuándo es interesante realizar un diagnóstico en la empresa. Bueno, en este caso para la PH, que se asemeja y se asimila a una empresa. Eso lo sabemos todos. Sencillo. 1. Cuando los resultados no son los esperados por el esfuerzo dedicado. Ay, ese administrador no hace nada, no se le aprobó un presupuesto, no sé qué, no hace, no arregla, no cuadra, no ayuda, no... Bueno, hay que hacer un diagnóstico qué es lo que está pasando. Cuando hay dudas sobre el correcto funcionamiento de alguna de las áreas de la PH, ¿qué pasa con los estados financieros? ¿Qué pasa con la ejecución presupuestal? ¿Qué pasa con la contratación? ¿Qué pasa con los aspectos legales? ¿Qué pasa con el recaudo? ¿Qué pasa con la morosidad? Hay que tener un diagnóstico de eso. Cuando hace tiempo que no se revisan los procesos y se piensa que se puede trabajar de forma más eficaz y eficiente. Las copropiedades deben ir en esa función. Desde el gerente mismo parte esa intención de ir evaluando, diagnosticando cómo está la situación de la copropiedad. Y allí tiene un papel importante, importantísimo, el Consejo de Administración. Cuando existe el espíritu de mejora permanente y se desea dar un nuevo empuje a la PH, hay un criterio curioso en el cambio de administrador. No, es que esa administradora es muy mala, eso no hacía nada, eso aquí ni la conocíamos. Desde ahí empieza la mejora. Si entonces decidimos cambiar el administrador, entonces ahí hay que mirar ese espíritu de mejoramiento. Los cambios generan traumatismo, por lógico, generan, y debe ser así, generan traumatismo. Pero ese traumatismo debe ser para mejorar, no para empeorar la situación. Por eso es bueno tener un análisis previo de la situación. ¿En qué se está fallando? ¿Cuáles son los errores? ¿Cuáles son las falencias que se tienen, las debilidades que se tienen? ¿Mm? Para poder determinar si cambiamos o no cambiamos a un administrador o a un revisor fiscal. Criterios bastante serios, sobre todo respetuosos y que están dentro del debido proceso en aras del mejoramiento continuo. Entonces no es cambiar al administrador por cambiarlo, no es cambiar al revisor fiscal por cambiarlo o hacer o coaccionar o hacer que la Asamblea General de Propietarios esté cambiando de revisor fiscal a cada rato. Con criterios porque me cae mal, porque no hace caso, porque no es de mi gusto, porque no es mi amigo, porque no es mi amiga, o porque el administrador no le hizo caso de darle el parqueadero, por otros criterios totalmente diferentes a lo que realmente se debe tener en cuenta dentro de los procesos y procedimientos
de una organización en un nivel organizativo de planeación y ejecución, ¿no? Que tiene una evaluación, un análisis y por supuesto analiza unos resultados y si esos resultados fueron eficientes y eficaces. Eso es lo que realmente se debe hacer en la copropiedad, ¿no? Y entonces observamos y miraríamos entonces la definición ¿qué es un diagnóstico? Aquí hay un criterio que me gustó mucho que se aplica pues por supuesto en la salud. Proceso en el que se identifica una enfermedad, afección o lesión por sus signos y síntomas. Y traído aquí a lo empresarial, un diagnóstico empresarial es una evaluación de la gestión, operatividad y funcionamiento de una empresa. Y pues tiene un objetivo importantísimo que es detectar las fortalezas y las debilidades, en qué estamos fallando, en qué estamos débiles, qué no hemos hecho, qué hay por mejorar, qué hay que cambiar, qué hay que reestructurar. Y por supuesto esto lleva a un resultado que es generar estrategias, planes, ¿no? Planificar qué se puede hacer y que por supuesto mejoren el desempeño y la calidad. Eso consigue un diagnóstico. Es tener clara la situación de la copropiedad para ver qué podemos hacer. Y eso hace parte en el cambio de administrador, tener ese diagnóstico. ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Ha sido productivo? ¿Ha sido eficaz? ¿Eficiente? ¿Los procesos y procedimientos que adelanta si son los correctos para las condiciones, necesidades que tiene la copropiedad? Esa es la veeduría y el control que hace el consejo. ¿Mm? Esos son los criterios, voy a insistir muchísimo en eso, en cuando decidimos cambiar a un administrador o a un revisor fiscal. ¿Hasta dónde le beneficia a la copropiedad estar cambiando de administrador cada 2 o 3 meses? ¿Realmente le conviene? ¿Se justifica? ¿En serio las cosas no están funcionando a tal punto, perdón, que tenemos que cambiarlo cada 2 y 3 meses? Los invito a la reflexión. Es precisamente eso. Bien, vamos bien, ¿cierto? ¿Sí me están escuchando? Sí, profesor Reina, excelente su... Sí, señor. Bien, muchas gracias. Bueno, en el chat me dicen aquí, profesor Francisco, y por el lado de los postulados tampoco no preguntan cómo está la copropiedad. Sí, también es cierto. Digamos que hoy yo lo estoy tomando desde el enfoque de la convocatoria, desde el lado de la convocatoria. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo y les cuento de hacerlo en algunas oportunidades y es bueno, pero para presentarles un plan de trabajo, un plan de acción, necesito tener unos índices mínimos del estado de la copropiedad. No, pero eso no es necesario. No, no, ¿cómo se le ocurre que le vamos a contar? Ya cuando sea administrador, no, pero venga, es para ver si me postulo o no me postulo, si me conviene y no me conviene, porque yo también tengo que ver si la copropiedad que está haciendo la convocatoria me conviene o no me conviene. Por distancia, por facilidad en la movilidad, por honorarios, por los conflictos que pueda tener, por muchas variantes yo puedo analizar como ponente si me conviene o no me conviene esa copropiedad o como digo yo en algunos de los casos, digo, se asume el reto, es una copropiedad bien complicada, su historial es terrible, pero me le mido, yo la enderezo. No lo hacen, tienen la razón, realmente yo diría que nadie,
contados con los dedos de la mano y me sobran dedos. En alguna oportunidad yo lo he hecho. Y es preguntar, bueno, ¿y cuál es el estado de la copropiedad? ¿Cómo está el tema financiero? ¿Cómo está el tema patrimonial, recaudo, morosidad, gestión administrativa? La convivencia, que es tan importante. Pero pues no se le tiene en cuenta ese tipo de cosas en esos temas de las convocatorias. Entonces, precisamente, la charla es encaminada a que se haga un análisis, se mire a ver hasta dónde sí, hasta dónde no, el profesor Francisco pueda tener razón. Porque, pues, no faltará el que diga, no, pues eso es una locura, eso no es así, eso, ¿qué tal? Eso no existe, eso no, 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 no. Miremos, ¿cómo hacer un diagnóstico en la copropiedad? Primero, recopilación de la información. Piensa en este paso como la serie de pruebas que te solicita el médico para evaluar tu salud. Paso a paso. En todos los sectores, administrativo, patrimonial, financiero, ejecución presupuestal, operatividad, contable, recaudo, morosidad, mantenimientos. Paso a paso, cómo está toda la situación. Análisis de los datos. Es la información cierta, verdadera, veraz, precisa, eficaz, que me pueda probar que realmente evidenciamos debilidades o fortalezas. Identificación de oportunidades de mejora y fortalezas. ¿Dónde estamos débiles? ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué hay por mejorar? ¿Cuáles son nuestras fortalezas para mantenerlas y soportarlas? Es decir, sustentarlas, tenerlas, conservarlas. ¿Cuáles son las debilidades para poder iniciar un trabajo hacia el fortalecimiento? Y mirar las oportunidades de cambio. Todo eso se debe hacer dentro de la copropiedad. Resolución de problemas o propuesta de intervención. Necesitamos asesoría, necesitamos acompañamiento, necesitamos conceptos técnicos, por ejemplo, en el tema de mantenimientos. Miremoslo a ver. Aquí no aparece, pero ahí falta uno. Vamos a ver si de pronto ustedes, que son más pilosos que yo y están juiciositos, Paola me dice, la mayoría de copropiedades no dan a conocer nada del conjunto hasta que se postulan. Y a veces ni postulándose, el administrador simplemente lo eligen, y cuando acepta el cargo y llega a iniciar su trabajo es cuando se encuentra todas las sorpresas habidas y por haber. Y es cuando a los 8 días está diciendo, miércoles, ¿yo por qué recibí esta copropiedad? De haberlo sabido, yo no me hubiera postulado, no hubiera venido. Pero es que como la necesidad tiene cara de perro, profe, entonces, ¿sí? Pero esto es lo que precisamente yo pregono siempre en mis charlas. Hay que generar los cambios, hay que empezar a hacer los cambios. Toda vez que los cambios vuelven, y digo, generan traumatismo, los cambios generan eso, pero es hacia el mejoramiento. ¿A qué se le hace un diagnóstico? A la gestión administrativa, al recaudo, ejecución presupuestal, morosidad, procesos, financiero, patrimonial. Ahí seguramente faltará el operativo, pero ahí hay uno bien, bien importante que en esa diapositiva hace falta. ¿Cuál será? ¿Quién se le ocurre? Seguramente habrán varios, seguramente habrán 20 si se quiere, pero hay uno específico
que yo lo dije hace un rato, pero que la diapositiva no lo contempla. Pero obviamente debe ir ahí. ¿Quién se le ocurre que falte ahí? Importantísimo. Y que tiene que ser del conocimiento de los postulados. Bueno, aquí me dice Paola, mantenimientos, correcto. Morosidad, dice por ahí, ya está. Jurídico. Jurídico, por ahí dice procesos. Falta, no me dicen el que quiero escuchar. Recepción de inicio del instituto. Si no se hace tiempo las actas, vamos a tener que ir a futuro. Ambiente de la copropiedad, ambiente. No me dice la palabra mágica, mantenimientos, deudas, ambiente de la copropiedad. Está cerquita. No sé si se refiere a medio ambiente o ambiente. Convivencia. Ese es. Como siempre, de últimas. Nadie le para bolas. No es importante. No nos preocupa. Si ve que todos me dijeron la lista, obviamente todos tienen la razón, pero siempre dejamos de últimas la convivencia. Y déjenme decirles que uno como administrador, como gerente, para asumir la responsabilidad de gerenciar una copropiedad, debe mirar en cómo está la convivencia en la copropiedad. Y debo empezar por mí mismo, por el postulante mismo, por el administrador mismo. Me explico. Me postulo. Me hace los requerimientos, presento la hoja de vida, con todos los anexos habidos y por haber. En fin, soy la estrella en la administración de la propiedad horizontal. Pero no pregunto cómo está la convivencia, ni siquiera pregunto. Sin embargo, he asesorado casos que el administrador llega y encuentra que la copropiedad es un infierno total. No todas. Que hay demasiado conflicto. Y quiero decirles algo, las cosas no funcionan si hay conflictos. Y se encuentra conflictos en todos los espacios, en la gestión administrativa, en el recaudo, en la ejecución presupuestal, la morosidad, en el estado financiero, en lo patrimonial, en fin, y más que todo en la convivencia. Precisamente por fallas en la planeación, precisamente por fallas en la gestión administrativa. Entonces, cuando llega el nuevo administrador se encuentra una serie de conflictos, porque es que cuando uno habla de conflictos, habla simplemente de lo que es la convivencia, o sea, asocia personas, problemas, insultos, regaños, peleas, agresiones físicas, verbales, esa es lo que uno asocia con convivencia. Convivencia trasciende al buen vivir, a la calidad de vida, a tener un trabajo, a tener una atención como adulto mayor, a tener una atención en juventudes, niñez, manejo de mascotas, en fin, una serie. Gracias, Julieta, por el muñequito. Y entonces, hay que ver la convivencia muchísimo más allá. Y una de las cosas, lo sugiero yo, el profesor Francisco Medina, eso no está en ningún decreto, ninguna ley ni nada de eso, porque se volvió costumbre en la propiedad horizontal. Profe, ¿y eso está en la ley? ¿Qué ley y qué artículo es? No, lo estoy diciendo yo. La convivencia es uno de los ítems más importantes al interior de la copropiedad para que todo fluya.
Si yo llego como administrador, lo primero que tengo que revisar es cómo está la convivencia dentro de la copropiedad. Y lo primero que yo tengo que hacer como administrador es ser empático. Fíjese usted, o sea, caerle bien, por lo menos primeramente al consejo. De ahí parte mi buena gestión. Ahí empieza la convivencia. Desde esa famosa entrevista que hacen en el consejo después de que ya han estudiado mi hoja de vida y me llaman a entrevistarme y a hacerme algunas preguntas de procedimiento, ahí viene la empatía, ahí inicia la convivencia. Que no me contrataron, bueno, perfecto, no fui seleccionado por las razones que sean. Ahora, si soy seleccionado, ya hice di unos primeros pasitos en tema de la convivencia. Soy, soy empático, perdón, amable, cordial, respetuoso con la entrevista, con quienes me entrevistan. Contesto lo que me están preguntando o me voy por las ramas. ¿Cómo fui yo? ¿Cuál es mi actitud, mi postura? ¿Cómo me fui vestido? ¿Cómo me fui peinado? ¿Cómo hablo? ¿Cuál es el tono de mi voz? Ahí inicia la convivencia. Bueno, Julieta, qué pena. Es que hay un muñequito que pusieron ahí en la pantalla, como un rayón, como no sé. Bueno, sin cuidado. Cuando aparece el muñequito apareció el nombre Julieta, por eso lo dije. Bien, entonces les decía, la convivencia es muy, pero muy importante. Yo cambiaría el orden y primero sería la convivencia en hacerle un diagnóstico en cómo están las relaciones humanas dentro de la copropiedad. Bien importante para que los demás procesos también fluyan. Porque cuando hay conflictos las cosas no fluyen y ustedes lo han podido probar en el ejercicio mismo de la administración. Entonces, si hay pelea entre los consejeros, eso no fluye, yo no voy a las reuniones, eso no sé qué, eso de... En fin, las cosas no fluyen cuando hay conflictos. Entonces, primero hacer un diagnóstico, lo primero que se debe hacer es un diagnóstico de cómo está la convivencia. Las relaciones humanas, ¿estamos bien? ¿Vivimos bien? ¿Tenemos buenas relaciones? ¿Hay fraternidad? Pero estoy seguro que nadie habla de eso. Empezando porque el comité de convivencia es desconocido en unos casos, en otros casos no les generan los espacios y las condiciones, en otros casos las personas que se postulan desaparecen a los 8 días y no se tienen ni idea quiénes son los del comité de convivencia. Otros no asisten porque no, desconozco, me aburrí, no tengo tiempo, en fin. Y entonces, pero es uno de los órganos más, pero más importantes después de la Asamblea General de Propietarios, es el comité de convivencia. Y hay que pararle bolas a eso realmente porque desde allí parte la sana convivencia para el mejoramiento de los procesos y procedimientos al interior de la copropiedad. Quien lo creyera, pero es así. Entonces, bien importante entonces tener en cuenta ese tema. Entramos al punto fuerte y es el tema de la convocatoria administradora y revisor fiscal. Pero antes de continuar quisiera saber si alguien tiene alguna postura, alguna opinión, alguna pregunta hasta el momento ahí. Los tres ejes de la propiedad horizontal, el edificio, administración, convivencia. Perfecto, don Dionisio. ¿Algo más que agregar, don Dionisio? Bienvenido. Pues profesor, le el compañero, existe un problema gravísimo, es cuando
un consejo de administración cuando se van a lanzar, no lo hacen por convicción, lo hacen de pronto por amistades, por ir por la cuestión personal y lo colectivo. Cuando un buen administrador de pronto está haciendo su labor muy bien, alguien del consejo le cayó mal y le forman el bloque y forman los problemas tremendos, lo denigran, lo aburren y ella de pronto se llevó él haciendo la función. Todo por qué tal el profesor, por la falta de conocimiento de estas personas. Sin embargo, no hablaba el profesor Mejía con respecto a la revisor fiscal, pero cuando hay un conflicto, cuando hay una necesidad, cuando realmente un conjunto entrega sus actas mensuales o trimestrales como control interno, profesor Medina, control interno, y nos enteramos los habitantes, pues bueno, hay algo importante, pero cuando no, cuando se obvia, se niega la información por circunstancias que sean, vamos a tener un fracaso y siempre va a haber ese problema. Y la verdad, profesor Medina, nunca pedimos ese diagnóstico o ofrecerlo para la persona que se quiere postular, para que vaya en bien de la comunidad y que nos mejore nuestra calidad de vida. El tema de la convivencia es un teléfono roto, profesor Medina, no solo en Colombia, sino no solo en Cundinamarca, sino en todo el país. ¿Todo por qué? Porque la verdad, si hubiera una buena información que nos dijera cómo llegó el empalme, qué quedó pendiente, qué planes tenemos, qué proyectos tenemos, profesor, la situación fluiría. Pero muchas veces recibimos informaciones cada 15 meses cuando hay asamblea. De modo que este es un cáncer bastante fuerte y que hay muchas veces las conveniencias de algunos señores del consejo que, vuelvo y repito, no van por lo colectivo, sino por lo personal, profesor Medina. Eso es lo que yo he percibido y hemos tratado de luchar. El famoso control interno que realmente no se da y que esperamos que con estos programas nos abran los ojos y podamos aportar mucho más a la propia horizontal. Gracias, profesor. Bien, muy amable, don Dionisio. Sí, ¿alguien más tiene algo que aportar? Me gustaría escucharlos. Este es un tema de que yo sugiero y me harían muy feliz si se cambian las modalidades de convocatoria y se empieza a ser más claros en ese procedimiento precisamente para lograr evitar ciertas situaciones que se han presentado al momento de hacer las convocatorias y que reviste de, 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 de una serie de falencias que es mejor aclararlas. A veces por eso cuando no se aclaran a tiempo las cosas, cuando se asume la administración, no, pero eso no fue lo que me dijeron, pero eso no fue lo que me preguntaron, pero eso no fue lo que decía, sí, y se empiezan a mirar una serie de, de posiciones que en un momento dado nace un conflicto y es la palabra del uno contra el otro. De los procedimientos y procesos deben quedar memorias, debe quedar la evidencia para poder hacer seguimiento. Entonces, esta charla y todas las que se dan en el programa que es Vivir en Propiedad Horizontal van encaminadas es eso, al mejoramiento, a aclarar dudas, a instruir, a mirar cómo mejoramos siempre, propendiendo obviamente por el interés común antes que el particular y mejoramiento de la calidad de vida eh, de los residentes y propietarios de la copropiedad. Entonces, miremos la convocatoria. A ver, la convocatoria que hacen generalmente, pues por supuesto, tiene un encabezado y una convocatoria. Entonces dice el conjunto tal,
o el consejo de administración del conjunto tal, 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 en uso de sus facultades legales. Bien, esa parte, bien. Convoca a los interesados, personas naturales o jurídicas, para que se postulen o presenten su propuesta o hoja de vida para el cargo de administrador en el conjunto tal, tal, tal. Y eso está bien. Entonces es donde miran unas habilidades y unas competencias. Entonces, ¿qué conocimientos tiene ese postulante? ¿Qué habilidades y qué competencias? Y digo, eso está bien. Estudios, conocimientos técnicos y requisitos. Estos ítems que les estoy presentando los tomé de una convocatoria. Dice entonces el tipo del contrato, que por lo general es el contrato de prestación de servicios. Anexar documentos, entonces además de los que de estudios, de conocimientos técnicos y otros requisitos, entonces también se pide anexar otros documentos. Por supuesto, si tiene otras certificaciones, si tienes otras constancias o están en trámite o bueno, en fin, entonces podrá anexar ese tipo de condiciones del contrato. Entonces será un contrato de prestación de servicios que tendrá, bueno, no sé qué. Inhabilidades del proceso, entonces que no tenga, a veces colocan que no sea ni amigo, ni compadre, ni cuñado, ni el aquel, ni la aquella de algún miembro del consejo, ni nadie de la copropiedad, ni con el, bueno, en fin, en tema de inhabilidades para poder participar en el proceso de esa convocatoria. Plazo de entrega de los documentos, también está en las convocatorias. Y aquí, y podrían de pronto otras establecer otros criterios, ¿verdad? Por ejemplo, en tema de los requisitos, entonces que anexar antecedentes disciplinarios, penales, administrativos, tributarios, todos esos temas. Y entre otras. Y eso está bien, eso está bien, debo decirlo, eso está bien porque pues se necesita conocer a quien se está postulando para administrar nuestra copropiedad y lo necesitamos conocer bien bien y si es una persona que mínimamente tenga conocimiento de propiedad horizontal. Yo soy de los que digo, obviamente, que conozca del régimen de la propiedad horizontal porque pues hasta el momento no hay nada regulado en tema de profesión como tal o de especialización. Pues la especialización no existe porque no existe la carrera. Entonces, eh, eh, es eso. Y todos estos ítems que coloqué, pues está bien. Entonces, lo que quiero llamar la atención aquí es que además de esos ítems que tiene esa convocatoria, no establece unos mínimos de que en esa convocatoria se hable un poco de la copropiedad. ¿Cuántas unidades son? Si a mí me dicen cuántas unidades son, ya digo, no, yo no administro, ejemplo, ¿no? Yo no administro más de 100 unidades. Ah, bueno, y la que están postulando es de 900 unidades, o sea, no se postula, no pierdo tiempo ni hago perder tiempo a los demás. Número de unidades, estrato, ubicación, porque a mí la ubicación, si vivo en Usaquén hablo de Bogotá, si vivo en Usaquén, pero la copropiedad queda en Soacha, pues uno tiene que mirar si por distancia y por transporte
realmente se facilita. Entonces, mire que ya he dicho 3, 4 cosas que no están ahí y que son importantes para la toma de decisión. Entonces hablamos de ubicación, estrato, número de unidades, ¿sí? Importantísimo. Pero también es importantísimo cómo está el recaudo, cómo está la morosidad. No es que me cuenten con pelos y señales cómo está, pero mire, ahorita van a ver un ejemplo de convocatoria que diseñé para más o menos, es un modelo, es una idea, no es, porque yo no soy sabio, no, yo no me las sé todas. En tema de cómo está el recaudo, cómo está la morosidad, cómo está la convivencia. Un resumen, un diagnóstico pequeño, pero que me dé unas luces, que le dé unas luces a la persona que esté interesada de decir, y lo más importante, a ver si se la pillaron que no he dicho. Dentro de todo eso que estoy diciendo, que me parece a mí que son unos criterios mínimos que podría llevar la convocatoria de administrador y revisor fiscal, porque para ambos aplica, ¿no? Y entonces, conocer mínimamente. Ahora, si no lo colocan en la convocatoria, porque puede pasar, y está pasando, porque no lo colocan, entonces la persona que esté interesada pueda acceder a esa información. Es decir, llegar y decir, bueno, ustedes están pidiendo, que no lo puse acá, un plan de trabajo. Y yo puedo presentar un plan de trabajo generalizado. Ah, sí, en recaudo haré esto, 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 esto. En morosidad haré esto, 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 esto. En convivencia haré esto, esto. Sí, yo lo puedo hacer de una manera eh, generalizada, idealista, porque no está aterrizado a la verdad de la copropiedad a la cual me estoy postulando. Entonces lo hago sobre supuestos. Vendría a ser un plan que no es real. Entonces no lo colocaron en la convocatoria. Ah, bueno. Pero me han llamado. Entonces es la oportunidad de decirles, mire, para la toma de decisiones tanto de ustedes como mía, porque apenas me estoy postulando, habrá que haber algunos criterios del diagnóstico de la copropiedad. Me permiten saber tal y tal y tal y tal y tal cosa, y el consejo debiera facilitar esa información porque hace parte del proceso. Porque en ese momento, cuando yo me entere de que me queda grande esa copropiedad, pues lo más sano, lo más responsable, lo más serio, es decir, no, muchas gracias, me retiro. Y no pasa nada, eso es de respeto, eso es de responsabilidad, seriedad, delicadeza, ética, profesionalismo. No puedo, es muy grande esa copropiedad, no. No, la morosidad está muy elevada, muy alta y yo necesito plata no me le mido. No, ¿cómo así el horario? No, esos horarios no me sirven. Miremos y consensemos el horario, que el horario, pues obviamente se debe concertar. Esas cosas, que fluya ese proceso de selección que sea realmente en un proceso transparente, que se conozcan las partes, es decir, que me puedan conocer a mí de lo que soy capaz de hacer, pero que también yo pueda conocer en dónde me estoy metiendo. Porque créanmelo, he asesorado a administradores, revisores fiscales que reciben la copropiedad y después viene los ayayáis y los arrepentimientos más berracos porque me equivoqué, no debía haber recibido ese conjunto. Y no es un secreto, o mejor, es un secreto a gritos. No es un secreto para nadie que hay copropiedades demasiadamente conflictivas y de problemas supremamente serios, graves. Y entonces eso, para un buen gerente puede resultar un reto, un desafío, y lo asume, pero conociendo cómo está la cosa. Y no como le ha pasado a algunos que se van de palo ciego, ¿no?
Y cuando llegan a la copropiedad se encuentran con otra cosa, porque eso sucede también. Y es que los consejeros, si uno les hace unas preguntas X al respecto de la situación, a veces le dicen mentiras a uno. No, eso aquí todo bien, eso no sé qué, eso tal. Hay unos morosos, pero eso no hay problema, ¿no? Y cuando uno se encuentra en la realidad, la historia es otra. Entonces, por eso hay que ser transparentes desde el inicio del proceso. Ser claros, precisos, concisos y sobre todo muy responsables con la información. Porque de eso depende el buen inicio de una nueva administración. Pero si una persona que recibe la copropiedad no tiene un conocimiento básico de cómo están las cosas y se encuentra con sorpresas, tanto es así que nuevo en la copropiedad hay administradores nuevas o nuevos en la copropiedad y son objeto de insultos y de maltratos por culpa de lo que hizo el anterior administrador. O porque hizo o porque no hizo. Lo que estoy diciendo acá es que ese proceso, desde la misma decisión de cambiar al administrador, tiene que ser muy transparente, serio y muy responsable para que todo llegue a feliz término. Cuando se hacen mal las cosas desde el inicio, pues mal acaban. Cuando no se dicen las cosas a tiempo, va a generar conflictos. Cuando no se dice la verdad, genera conflicto. Esto es más o menos eh, algo por mirar y que yo sugiero que mejoren las condiciones de la convocatoria. Es lo que estoy diciendo. Esa potestad, por supuesto, pero hay que empezar ese trabajo. El cambio no se dará de la noche a la mañana, por supuesto, y vuelvo y lo que diría mi abuela, me muero y no lo pruebo, pero por lo menos yo les doy unas ideas, algunas cosas que puedan servir dentro de esos procesos de mejoramiento de la persona jurídica, que entre otras cosas, mejorando todos estos procesos, la copropiedad se valoriza. Ahí en la pantalla empiezan a ver desde esta diapositiva, empiezan a ver más o menos un modelo de convocatoria para administrador de propiedad horizontal. No es nada nuevo, solamente que estoy incluso vinculando, si ven en la diapositiva, estoy vinculando la vetustez o la antigüedad del edificio o del conjunto. ¿Y por qué es importante esto? Porque conociendo los años que tiene la copropiedad, yo ya en la mente pienso en mantenimientos, cubiertas, canales, bajantes, cajas de inspección, ¿verdad? Y como me piden un plan de acción o un plan de trabajo, entonces yo ya tengo una idea, el edificio, el conjunto tiene tantos años. Es posible que se tenga que hacer determinado mantenimiento o determinado cambio. ¿Sí ve que me da una pista de cómo generar un plan de trabajo para el ejemplo? El recaudo, la primera página, la primera imagen establece pues la ubicación, dirección, que era lo que les decía, estrato. Ahorita les digo por qué interesante el estrato y el número de unidades, que aquí adelante en la segunda imagen está el número de unidades. Este tiene ¿cuántas? 384 me parece. Esto es un ejemplo, ¿no? Ahí fue que se me ocurrió hacer esto. El recaudo, aquí dice 82 millones de pesos, ¿no? 52, perdón, 52 millones al ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto se hace de recaudo para tener una idea de cuánto es el presupuesto más o menos? ¿Verdad?
La siguiente, la morosidad. Incluso cobro a los morosos y se aclara un poquito cómo están, cuántos tenemos en prejurídico, cuántos en jurídico, ¿sí? Es un resumen, es algo bien cortico si ustedes lo ven. El presupuesto, cómo está la ejecución presupuestal, ¿verdad? Los horarios, ¿sí? Que obviamente serán objeto también de mirar y revisar hasta dónde sí puedo yo acomodarme a los horarios que plantean o podemos proponer unos cambios porque seguramente no será la única copropiedad que voy a administrar, sino ya tengo varias, entonces, o al menos otra más, entonces debo tener claridad con los horarios. La fecha de publicación, la fecha del plazo, de eso lo hablamos ahora, que eso sí generalmente la colocan. La duración de la publicación, ¿sí? Entrega de los documentos. ¿Mm? Inhabilidades e impedimentos para participar en el proceso, ¿no? Documentos, requisitos para los postulados, entonces ahí es donde que la hoja de vida, que certificaciones, títulos, diplomas, no sé qué, certificaciones, constancias, bueno, todo eso que obviamente debe ir, esa es una lista bien larga ahí. Y algunas recomendaciones, el no cumplimiento de los criterios de la convocatoria, pues no pierda el tiempo, no se postule si no nos logra. Y mire que aquí, a este respecto, cuando se dice que algunas convocatorias lo tienen, si no cumple los requisitos, no se postule o su hoja de vida no será tenida en cuenta. ¿Y dónde decido yo si me postulo o no me postulo? Con los criterios que les acabo de decir, estrato, honorarios, ubicación, estado de la cartera, del recaudo, la convivencia, creo que ahí hay un ítem de la convivencia. En fin, eso es más o menos en una información muy reducida, podría ser más amplia, solo que la convocatoria quedaría como en 5 o 6 hojas. Bueno, hay unas que envían en esa cantidad de hojas. Pero lo que quiero dejar en el mensaje es eso, es mirar que la convocatoria tenga algunas directrices, que le dé algunas pistas al, al, al ponente si se postula o no. Y de no hacerlo, de no vincular esa información, porque los consejeros son celosos y dirán, no, 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 ¿cómo vamos a contar? ¿Cómo le vamos a decir a la gente que el conjunto está en esta situación? Ah, bueno. Entonces en la convocatoria aclaren que si se necesita de un diagnóstico o de una información básica para generar un plan de trabajo, para presentar un plan de trabajo, puede acercarse a la copropiedad y poder obtener esa información. Pero es abrir las puertas para que la persona pueda decidir. Y aquí hay algo bien interesante y les decía es el tema, de honorarios. Nunca se dice en la convocatoria. ¿Y por qué nunca se dice en la convocatoria? Pues tiene una razón de ser. Pues es algo que ya está aprobado por la Asamblea, que está dentro y hace parte de un presupuesto previamente aprobado por la Asamblea General de Propietarios. Que por eso el administrador que llega o asume la sorpresa, ¿no? A veces le dicen, a veces no le dicen. Entonces, la sorpresa, 300 unidades por 1.200.000, 900.000 pesos, qué sé yo, como pagan tan poquito.
Y la sorpresa, uy, no, 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 estos muy bajitos son, no. Ah, bueno, entonces agarró una copropiedad que según su criterio le paga muy poquito, ya acaba de firmar un contrato, y entonces ahora ¿qué hacemos? Entonces por eso es bueno conocer algunas cosas mínimas de la copropiedad para tener unos criterios en la toma de decisiones, tanto de un lado como del otro. Ese es un modelo, es un ejemplo, es algo que se me ocurrió para poder como dar la directriz porque alguien me preguntó, pero profe, ¿cómo sería entonces la convocatoria? Yo algunos, quienes lo han solicitado porque tiene costo, eh, eh, le he enviado el modelo de convocatoria tanto de administrador como revisor fiscal y entonces pueden orientarse bajo ese modelo, bajo ese ejemplo, orientarse en cómo hacen su convocatoria dentro de la copropiedad. Pero créanme que mejoran los procesos y procedimientos en la toma de decisiones. Créanme que va a ser así. Entonces, bien, entonces, muchísimas gracias. Hasta ahí entonces les dejo la inquietud. Me gustaría escucharlos y escucharlas. Eh, ¿Cómo, qué piensan? ¿Qué hay por agregar y qué les parece? ¿Qué opinión le merece el tema de la convocatoria para administrador y revisor fiscal? Cuéntenmelo todo. ¿Nadie? Buenos días. Buenos días. Yo pienso que en la convocatoria o ya cuando el administrador esté trabajando, es muy importante la comunicación con los propietarios en cuanto al libro de propietarios. En qué momento se va a actualizar ese libro por esa comunicación, ¿no? Que hay requerimientos o esa comunicación para las asambleas. ¿Qué pasaría si ese libro de propietarios no se actualiza? Hay una convocatoria para la asamblea y ese libro no está actualizado. Esa asamblea no se puede impugnar porque como el plazo es tan cortico y es tan complicado la impugnación y sigue pasando año tras año sin actualizarse ese libro de propietarios, ¿qué pasaría ahí? Gracias. Siempre, siempre, eh, señora María, el libro, bueno, esto lo digo yo y en la práctica, y lo dirán muchos, y en la práctica debiera ser así, pero realmente en la práctica algunos adolecen de precisamente de ese tema. Y es que eh, yo no he entendido tampoco la razón. ¿Por qué el libro está desactualizado? Si una de las primeras tareas que tiene que tener presente y realizar el nuevo administrador es precisamente mirar el libro de afiliados, porque necesito conocer cuántos propietarios, cuántos residentes hay, cuántos inquilinos, a quién voy a administrar. Además porque necesito la información a dónde les envío información a ellos. Esa es una de las primeras tareas que tienen que hacer. Entonces, si se encuentra con un libro que está desactualizado, pues la primera tarea, entre muchas, que serían urgentes, es eso, empezar el proceso de actualización. Y aquí hay algo, hay que tienen que hacer dentro de las copropiedades es ese ejercicio pedagógico y de sensibilización a los propietarios y residentes que tienen que entregar la información a la copropiedad, porque hoy se ha vuelto disculpa y excusa para no entregar información la 1581 del 2012. Es que por habeas data yo no puedo, yo no le voy a entregar información. Ah, bueno, entonces no me vaya a impugnar la asamblea si no lo convoco. Yo necesito su información para convocarlo a la asamblea. Si no es más,
Para los datos, para convocatoria de asamblea ordinaria y extraordinaria, no se requiere permiso del titular de los datos. Porque el mismo ejercicio obliga a que tenga los datos, sí o sí. Pero si no tengo los datos, porque el libro está desactualizado, la primera tarea que tiene que hacer el nuevo administrador es actualizar el libro. Contra viento y marea. Porque siempre generalmente el administrador recibe y lo que viene en 2 o 3 meses es una extraordinaria. Y debe tener el libro actualizado para poder convocar al 100% de los propietarios. Esa es la primera tarea que debe hacer. Y no hacer como a veces hacen algunos, por supuesto, a lo de la experiencia, no de las personas, pero, no, pero es que el anterior, mire, eso lleva como 10 años que no se ha actualizado ese libro. Bueno, y 10 años sin actualizar el libro, y entonces, ¿cómo han hecho asambleas? ¿A quién convocan? ¿Cómo va ese registro? ¿A quién registran entonces en las asambleas? No, profe, es que aquí llevamos años que no hacemos asambleas. Ah, caramba. ¿Y cuántos administradores han habido? No, aquí han habido como 10 administradores, pero y que bueno, ¿y nadie hace la tarea? Entonces, fíjese, por eso el régimen de la propiedad horizontal es un régimen especial y es maravilloso, porque tiene todas estas inconsistencias y todas estas prácticas y todo esto del aprendizaje diario. ¿Y qué hacemos? Desactualizado el libro, pongas en la tarea de actualizarlo cuanto antes. Y las personas, los propietarios, todo el mundo tiene que tener claro y preciso que debe facilitar los datos para la actualización del libro de propietarios. Eso no es terquedad del administrador, ni que es que no sé qué. Y no es excusa el habeas data para no entregar información. En ninguna parte del articulado de la 1581 de 2012 prohíbe suministrar o no suministrar información o datos. No prohíbe, lo que hace es restringirla, que se proteja, que en algunos casos debe ser protegido esa información o esos datos y que se tienen que tener algunas directrices y algunos criterios, unos principios en cuanto seguridad, veracidad, claridad, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que contempla la 1581, pero jamás prohíbe. Pero entonces se encuentra uno propietario, no, es que por ley 1581 de habeas data yo no le puedo entregar datos. ¿Cómo así? Entonces, bueno, ¿y entonces cómo lo convoco? ¿Usted necesita saber de los estados financieros? Claro, porque es obligación suya entregarme. Y bueno, ¿y dónde se las envío si usted no me deja información? Ahí viene el conflicto. ¿Quién tiene la razón? La ley, porque a mí la ley sí me obliga a convocar y debo tener los datos de las personas para convocarlas. Don Dionisio, lo escuchamos. Muchas gracias. Profesor Medina y compañeros, se omite también muchas veces el tema de la seguridad en el trabajo, SGST, que muchos de ellos no lo han implantado y eso es grave. Lo mismo, muchas veces se omite cómo están las pólizas, si están infra o están supra. Eso es un problema delicadísimo y muchas veces el último administrador que se retira dejó ese problema grave y los señores del consejo, a pesar de que fueron las primeras fuentes de información, lo mismo el contador y aún el revisor fiscal, no tomaron cartas en el asunto y eso va a pegar fuertemente en un futuro cercano. Si la persona que, así como usted lo ha manifestado, esa carta de presentación, si eso no se habla, no se socializa, va a ser un problema futuro. Lo mismo otra cosa, hay muchos conjuntos residenciales que muchas veces apelan al anterior administrador para situaciones que muchas veces, no sé si en los empalmes qué pasó, qué sucedió. Y esto tiene un gran trauma porque si la persona salió, tuvo que haber hecho un empalme excelente y para evitar los inconvenientes que se deben presentar. Entonces, yo sí soy partidario de que ese perfil que se solicita
sea lo más adecuado, lo más sano, y a su vez también, profesor, muchas veces hay gente que la recomienda, hay gente que la imponen, y eso, profesor, realmente eso tiene que cambiar, debe cambiar. Donde no hay conciencia va a haber problemas, y sobre todo que muchas veces algunas personas que son conflictivas, en cuanto a la convivencia, existe el teléfono roto, y ahí existen los problemas, los cuales pues van a perjudicar un proceso que pronto, si el administrador, en fin, recibió así y se sometió, pues ya digamos es problema de él, pero realmente el problema radica es en que nosotros de origen tengamos los suficientes argumentos para que esta persona nos haga valorizar nuestras viviendas y haya una buena y sana convivencia. Yo pienso, profesor, que si no escribimos, si no colocamos procedimientos y normas, vamos a tener grandes problemas, y sobre todo, profesor, la capacitación que siempre hemos insistido, y, profesor, un buen control interno. Uno de estos factores también se implica y debe actuar es el señor revisor fiscal, porque muchas veces los problemas existen, pero la persona no sé, de pronto es muy pasivo, pero no hay la conciencia de que en esa ley 43 exige que el revisor fiscal entregue resultados, informe y que levante la mano a tiempo para evitar un futuro desastre o problemas en una copropiedad. Profesor, muchas gracias, compañeros. Hasta luego. Gracias, don Dionisio, muy gentil, muy amable por sus aportes de control interno. Don Dionisio insiste mucho, claro, todos quienes asesoramos, mm, capacitamos, sobre todo capacitamos e instruimos, insistimos mucho en el control interno, porque es que de allí parte también el manejo de la transparencia y el manejo de la información a través del control interno. Y cuando se tiene un buen control interno, eh, eh, pues los procesos y procedimientos deben salir eficaces y eficientes. Y por eso es tan importante el recaudo de la información. Si bien es cierto, la persona, el administrador que se postula o el revisor fiscal que se postula, pues para algunos es un extraño de la copropiedad, digamos poniéndolo en ese contexto extraño para no entregarle información, eh, quizá confidencial de la copropiedad. Pero fíjese que en el momento que yo acepto que en el proceso, dentro del debido proceso, se acepta a Francisco Medina como ponente para posiblemente administrar la copropiedad, ahí debe partir la información y la confianza. Porque no se va a contratar a una persona que le tengamos desconfianza. Se contrata porque de alguna manera a la persona se le cree, se le da confianza. Es más, tanta es la confianza que se le pone sobre sus hombros el patrimonio de la copropiedad. Y ahí por eso la información debe ser clara y precisa. Y transparente sobre todo. ¿Verdad? Entonces, bien interesante el control interno, por supuesto, y tener claros los procesos y procedimientos en el tema de la transparencia para llegar a término de elegir, en este caso que es el tema, de poder seleccionar y elegir un buen administrador. Y aquí cuando digo un buen administrador, no se trata de títulos, no se trata de certificaciones, incluso no se trata de antecedentes penales en el peor de los casos. Claro, no vamos a contratar a un delincuente, por supuesto que no. Pero lo que quiero decir que lo relevante aquí es la honestidad, la honradez, el respeto, ¿sí? Que todos esos otros criterios de conocimiento, experiencia, títulos habidos por haber, doctorados, magíster, especializaciones y todo lo que ustedes quieran, guarde coherencia con los honorarios que van a pagar. Eso sí es algo que yo insisto mucho. Porque el proceso y el procedimiento y esas convocatorias deben también partir del principio. ¿A quién vamos a contratar? ¿A un empírico?
a un autodidacta, a un técnico, a un tecnólogo, a un profesional con especialización, a un profesional con especialización y 2 doctorados, a un profesional con especialización, 2 doctorados y 3 magíster, y así sucesivamente. Y ahí debe jugar un papel importante los honorarios. Porque se supone que el espíritu de la ley 675 es que propende el bien común, ¿no? Y que todos vamos a estar bien. Pues el administrador también tiene que estar bien. Quienes trabajan para la copropiedad también tienen que estar bien. No es solamente que de este lado estemos bien y le paguemos minucias a las personas que nos sirven a nosotros para estar bien. Ahí es donde yo también golpeo la puerta y digo, venga, póngase, como diría mi abuela, póngase la mano en el considere y piense y mire a ver cómo estamos tratando las cosas. Porque es que exigimos calidad, exigimos una serie de cosas, pero venido a ver, no se corresponde con lo que se le reconoce a las personas. Eso también hay que tenerlo presente. Por eso digo, es importante. Todos los administradores tenemos claro que, que los honorarios dependen de un presupuesto aprobado por la Asamblea. Eso lo tenemos clarísimo. Eso debe cambiar también. Pero bueno, por ahora es así. Pero por lo menos denme la oportunidad de saber si los honorarios con ese número de unidades a administrar se justifica para postularme o no. Y en ese sentido tomo la decisión. ¿Eh? Entonces, importantísimo eso. ¿Ve? Entonces, no sé si alguien más tenga algo que agregar. Aquí dice Julieta Molinares. Buen día, Julieta. Bienvenida a ¿Qué es vivir en propiedad horizontal? La escuchamos. Julieta, el micrófono. Perdón. Gracias por la oportunidad. Muy buenos días y saludos para todos. Buen día. Con respecto al tema de las convocatorias de las diferentes propiedades horizontales, es cierto, o sea, en consideración, todas no son completas. Las que tratan de ser completas siempre, por lo general, omiten alguna información. Cuando uno manda la convocatoria y uno es preseleccionado, es donde te enfrentas a una realidad que no la plasmaron en la convocatoria. Por ejemplo, hay partes donde no mencionan los honorarios y cuando usted va resulta que es una propiedad, por ejemplo, mixta, que tiene no sé cuántas ciento y pico de unidades, no sé cuántos locales, y te asignan unos honorarios y dentro de ellos le salen con que hay que tener un asistente porque realmente la propiedad horizontal necesita una persona que atienda 48 horas semanales, porque ni siquiera las 47 están hablando de 48 horas semanales, pero debe salir de los honorarios de uno. O si uno tiene la disponibilidad de trabajar las 48 horas. Entonces, en algunas entrevistas he dicho, bueno, caemos en un contrato laboral, ¿verdad? Legal, porque un contrato de prestación de servicios, sí, uno tiene que tener el tiempo para hacer las cosas. Pero este oficio, esta profesión de administrador en propiedad horizontal, considero que es más de gestión, más de lo que puedas mostrar que con presencia. Yo soy de las que pienso y considero que hace un administrador todo día en una propiedad horizontal cuando hay muchas cosas que gestionar, que implementar, ¿verdad? Ahorita yo he escuchado el caso cuando uno llega y no encuentra un libro copropietario. Hombre, eso es lo primero que uno tiene que hacer para saber cuál es la propiedad, en qué estoy, en el caso de que uno acepte la propuesta de la convocatoria y que uno haya pasado con los miembros del consejo la entrevista.
porque también uno encuentra esa convivencia de que usted habla, que entre los mismos miembros se tiran, se jalan. Si no están de acuerdo, no se ponen de acuerdo, si no les gusta, se levantan de la silla y se van. Eso también es incómodo. Por ejemplo, yo cuando veo eso, yo digo, uy, no, yo no digo nada, yo prefiero como que no, porque realmente esta profesión de por sí es cargada. Y uno cargar con esa no empatía entre los mismos miembros del Consejo de Administración es cargarse porque uno siente que va a luchar contra la corriente. Hay propiedades horizontales que hacen unas convocatorias bastante exigentes, pero demasiado exigentes, que uno comparado contra los honorarios realmente no vale la pena. Y más con todas las condiciones. Entonces también hay otras que colocan la póliza de responsabilidad civil, la póliza de no sé, son como 2 o 3 pólizas que están solicitando. Conocedora del tema, digo yo, pero bueno, la póliza, si la misma póliza de riesgo zona comunes trae una responsabilidad director, administrador, hasta por 50 millones de pesos. No vale un peso más esa responsabilidad. Entonces, además están haciendo una preselección, te piden antecedentes jurídicos y todo lo demás. Entonces, cuando vamos a ver, resulta que con todas esas exigencias, resulta que los miembros del Consejo realmente desconocen el tema de la ley 675 y entonces quieren que el administrador actúe conforme a lo que ellos piensan o al criterio de ellos, a colocar sus condiciones. Entonces, como usted dijo, es cierto que cuando uno ve así, o sea, yo pertenezco a un gremio donde estamos tratando de unificar criterios, donde dice que primero uno no debe regalar su trabajo, ¿verdad? Que por mucha necesidad que uno tenga de aceptar una propuesta de una convocatoria o de manera directa, uno tiene que ver qué realmente es lo que te va a tocar gestionar. Porque si uno es un buen administrador y uno sabe y es pegadito de la ley que hay que cumplir con esto, lo otro, entonces vas, la política de la verdad, no, aquí no se ha hecho eso, aquí no se ha hecho nada de eso. El sistema de gestión, no, aquí no existe. Ajá, mira, certificación de ascensores, no, nosotros nada más damos el mantenimiento. Cada 2 meses damos el mantenimiento. Y así sucesivamente empiezas a indagar si son los residenciales, que las piscinas, que esto, que lo otro. Entonces se da cuenta uno, o sea, debemos concientizarnos como administradores de propiedad horizontal, que este cargo, ya, o sea, era el que podía administrar, ¿verdad? Ya no, nosotros hoy en día necesitamos profundizar en conocimiento, por eso es que hay que ir capacitándose día a día para poder desempeñar mejor nuestra función que tenemos como. Y el día que algo hagamos mal, el conjunto o la propiedad horizontal no va a temblarle la mano para judicializarnos, ¿verdad? Para hacer pagar algún error que podamos cometer en el desarrollo de la gestión de administración en propiedad horizontal. Entonces, esa es mi voz, invitarlos a que en esas convocatorias tengan todos esos aspectos en cuenta, la estructura, las instalaciones locativas y todo que hay de pintura. Ajá, y vamos a ver, y el presupuesto de la pintura, ¿no? 300,000 pesos mensuales. Ajá, y al año, ¿cuánto es eso? No, usted no alcanza ni para comprar los 3 o 4 puñetes de pintura que pueda necesitar esto en interiores, fachada exterior y todo lo demás. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos al momento de postularnos para este tipo de convocatorias. Gracias por la palabra. Señora Julieta, usted es muy amable por su participación, por asistir antes que nada y gracias por su participación y por supuesto su postura
muy válida, me uno a ciertos criterios que tiene usted en el tema de la transparencia de los procesos y tener de primera mano alguna información que sirva para la toma de decisiones también desde la parte de los ponentes, es decir, ¿por qué la decisión solo de ese lado? Cuando yo aquí, si conozco mínimamente algunos criterios de la copropiedad, puedo decir si me postulo o no me postulo, sobre todo en tema de tamaño de la copropiedad, porque hay personas, hay administradores, conozco administradores, dicen, no, profe, yo más de 100 unidades no le administro. Pero habrá otro que dice, no, si no, es mínimo 2000 y si no, yo no administro. Ah, bueno, los retos son para todo el mundo. Entonces, qué bueno conocer de primera mano esos elementos de ese pequeño diagnóstico al cual yo hago alusión y que insisto mucho en eso para poder decidir y no incurrir en gastos y en tiempo y en cosas y menesteres que se pueden evitar. Leo la convocatoria, no me sirve. Bien sea porque las condiciones que ofrece la convocatoria no me sirven, o bien sea porque yo soy el que no sirvo, porque también puede pasar que la convocatoria me da a mí unas luces y decir, no, yo a ese conjunto no me le mido. Los honorarios son muy bajos, los horarios son muy extensos, complicado esto, me queda muy retirada, en fin, ciertos criterios y no perdemos el tiempo desperdiciando documentación y enviando documentación y desperdiciando y haciendo perder tiempo. Entonces, creo que eso minimiza una serie de cosas. Muchísimas gracias, señora Julieta, muy amable. Entonces, es tenerlo en cuenta, no sé quién alguien más habrá de su postura en tema de la convocatoria y los criterios que pueda llevar una convocatoria para administrador y revisor fiscal. ¿Alguien más? ¿Todos ya quedamos claros y precisos? En ese orden de ideas, si ya está todo precisado, si no hay ninguna inquietud, ningún otro aporte que hacerle, eh, hoy hemos terminado la tarea una vez más. Muchísimas gracias a todos a quienes asistieron, a todos quienes dispusieron de la mañana de este rato, de un rato para hablar de estos temas de propiedad horizontal, a quienes hicieron sus aportes muy valiosos, por cierto. Todo esto hace parte para el aprendizaje, para estructurar, aclarar dudas, para la formación y cada vez ser mejores en la administración de la propiedad horizontal. Muchísimas gracias, muy amables. Vamos a escuchar un pequeño mensaje y luego nos retiramos. PQR AWS es una herramienta de comunicación con el usuario que te lleva a un control y organización de las solicitudes que recibes. Adicional, te ayuda a identificar las oportunidades de mejora analizando la información de los registros realizados por los usuarios de forma virtual, lo que te permite agilidad en el proceso. Contáctanos para asesorarte al WhatsApp 311-216-8889 www.pqraws.com. Allwin System. Apoyados en tecnología, construimos futuro. Bien, todos muy amables, gracias a todos quienes asistieron. Un cordial abrazo a todos. No los nombro a todos porque me quedaría todo el resto del tiempo aquí, pero muchas gracias por participar, por asistir y nos vemos la próxima semana, el miércoles, en un espacio más de qué es vivir en propiedad horizontal. Y no se olviden, los sábados de 11 de la mañana a 12 del día, hablemos de propiedad horizontal en Bacatá Estéreo con don Dionisio Sierra. Allí ese programa es un espacio bien interesante, también donde podemos participar y escuchar también los diferentes temas que se plantean allí. Hablemos de propiedad horizontal Bacatá Estéreo. Muchísimas gracias a todos. Una feliz tarde y nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Se les quiere mucho. Chao, chao. Muchas gracias.